Muy buenas, mi nombre es Luis Alberto Selviacetti. Soy miembro de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas y de la Asociación de Genealogía e Historia de Costa Rica. Agradezco mucho la invitación que se me ha cursado para participar en este quinto encuentro de Genealogía 2020, que lleva por título Entre la cercanía y la distancia. El tema que quiero traerles precisamente tiene que ver con esto, esa cercanía que la ciencia nos provoca y esa lejanía que a veces procuramos establecer, una distancia. Y el tema es el implexo genealógico, es un término que pasó al español por medio del portugués y en genealogía se emplea para describir una aparente paradoja, es aparente únicamente, no tiene nada de aparente ni de paradoja. Se deriva de la relación entre el número de antepasados que todos tenemos, especialmente cuando son lejanos, que son un mayor número, y la relación de esa cantidad de antepasados con la población total del planeta. Así que vamos a tratar, es un tema que tiene que ver con la genealogía y la matemática, ¿verdad? Y en eso primero tenemos que hacer un ejercicio mental para tratar de conceptualizar lo que tiene que ver con el uso de los grandes cifras, los grandes números, ¿verdad? A diferencia de aquellos estudios genealógicos que tienen que ver, por ejemplo, con el cromosoma Y, que es de varón hacia atrás, 10.000, 20.000 años, o aquel análisis de ADN mitocondrial que tiene que ver con mujer hacia atrás, 20.000, 30.000 años, que son líneas que tienen son líneas simplemente, tienen una progresión aritmética, ¿verdad? Resulta que el número de ancestros, cuando uno estudia la totalidad de ramas, o sea, todos los 16 tatarabuelos que cada uno de nosotros tenemos, lo que tiene es una progresión geométrica. Así que la cantidad de ancestros se va duplicando conforme pasamos una generación atrás. Esto nos plantea el reto precisamente de los grandes números, porque cuando nosotros tratamos de conceptualizar los grandes números, esas cifras enormes se vuelven apabullantes en nuestra mente. Vamos a ver, si yo les digo a ustedes, pensemos en un grupo de 35 alumnos, perfecto, ahí se imagina uno un aula, 35 muchachos ahí sentados, no nos plantea un problema muy grande el imaginarnos a esas 35 personas. Si hablamos de 35.000 personas, ya tendríamos que pensar en el Estadio Nacional, imaginárnoslo lleno, ¿verdad? En un clásico, ahí caben 35.100 personas. Y desde luego, si queremos hablar de una cifra mayor, ya se nos dificulta mucho poder ubicarlos en un área. Si yo les digo que la población de Costa Rica es de 5.022.000 habitantes, es muy difícil poder ubicar esos 5 millones, cómo los sentaríamos o a dónde los podemos imaginar congregados. Y bueno, en el mundo son 7.700 millones de habitantes lo que tenemos. Así que ya esos números ya nos empiezan a calentar el CPU cuando empezamos a tratar de imaginarnos lo que significa una cantidad tan grande. Y bueno, las cantidades grandes hacia atrás, podemos imaginar el total de estrellas de la Vía Láctea. Dicen los astrónomos que oscila entre 200 y 400 mil millones de estrellas, imagínense, ¿verdad? Así que no podemos ver esa totalidad de estrellas ni con los más sofisticados medios tecnológicos. Así que el universo visible, bueno, es mucho menos. En todo caso, todo este ejercicio mental respecto a los grandes números es un preámbulo para que tratemos de entender esa aparente paradoja en esa progresión geométrica con la que crecen todos nuestros antepasados en el tiempo. Hay dos constantes en todo árbol genealógico y en esto yo creo que no vamos a tener la menor dificultad para poder entenderlo. Uno, nuestro árbol siempre va a crecer conforme nos tiramos hacia atrás, eso es innegable. Siempre va a crecer porque hay una ley natural absoluta de que todos descendemos de dos personas. Así que mi papá desciende de dos personas, mi abuelita desciende de dos personas, mi tatarabuelo desciende de dos personas,
Y todas esas personas son mis ancestros. Así que para cada generación se duplica la cantidad de ancestros. Evidentemente pocas veces reflexionamos acerca de las consecuencias que esto tiene, porque el hecho de que en cada generación los ancestros son el doble, esto tiene una consecuencia conforme crece ese número en el tiempo, conforme nos tiramos para atrás, versus una población cada vez menor de habitantes en todo el mundo. Puede parecer algo obvio, si no se tiene en cuenta que en muchas ocasiones representa una sorpresa para mucha gente que de pronto agarra una hoja electrónica y empieza a calcular hacia atrás, poniendo una tasa de reproducción promedio de 25 años, por ejemplo, y suponer que aquella persona que nació en 1975, sus padres nacieron alrededor de 1950, sus abuelos alrededor de 1925, sus tatarabuelos alrededor del año 1900. Entonces, 25 años es una tasa de reproducción aceptable, tomando en cuenta que si bien actualmente las tasas en Europa rondan los 30 años, conforme nos tiramos hacia atrás en el tiempo, la gente tiende y tendió a tener hijos en una edad más temprana, incluso de 14, 13 o 12 años. Así que este aumento progresivo en el número de antepasados confiere una dificultad añadida a las investigaciones genealógicas, porque imagínense que cuando yo estoy hablando de 64 ancestros, por ejemplo, y poder investigar 64 personas y poder coleccionar documentos de 64 personas, eso se vuelve una tarea cada vez más complicada. ¿Cómo administrar aquella gran cantidad de datos que tenemos? Y cuando voy por el ancestro 2048, imagínense, estamos hablando de una biblioteca entera llena de documentos clasificados para poder tener la documentación respectiva. Así que vamos a tener que la velocidad con que aumentan los ancestros con cada generación, mirada en retrospectiva, es una progresión geométrica cuya razón vale 2, o sea, 2 por n. Esta estimación tenemos que agregarla tal vez a un dato que vamos a utilizar más adelante. Para el año 2030 la ONU estima que en el mundo va a haber 8.500 millones de habitantes, una cantidad enorme de personas. Resulta que si nosotros nos acercamos al siglo VIII, al que corresponde la generación número 32, partiendo de esta suposición de que quien parte o quien está investigando nació en 1975, resulta que en el planeta no había tantas personas como la cantidad de ancestros que esa persona tiene. Y si seguimos agregando los padres y madres hacia atrás, tendríamos un número cada vez mayor de ancestros en el mundo, en un mundo que está cada vez más despoblado. Eso nos produce, en una tablita que ustedes van a observar, un fenómeno de crecimiento enorme, en donde, por ejemplo, cuando llegamos a la época en que Cristóbal Colón está tocando las costas de lo que será más adelante Costa Rica, descendemos todos de 524.288 personas que se están conociendo, enamorando y teniendo chiquitos, para que nosotros estemos hoy aquí. Allá por el año 1250, a mitad de ese milenio, descendemos de un total de 1.073 millones de personas. Y para el año 1000, o sea, hace 1000 años, estamos en el año 2000 aproximadamente, descendemos de una cantidad nada despreciable de 549.755 millones de personas. Ustedes comprenderán que para esa época estamos hablando de una cantidad de humanos que supera en mucho la población total del planeta que existía en ese momento. Estamos hablando del año 1000. Porque para esa época se calcula que la población total es de 200 millones de habitantes en todo el mundo. Y si usted agarra la cantidad de ancestros de los que desciende, que son 549.755 millones, y lo divide entre la población total, que son 200 millones, usted va a descender de cada habitante del planeta, en el año 1000 de nuestra época, 2.750 veces, de cada habitante. Y bueno, hay que tomar en cuenta que no descendemos de todos los habitantes que existían en el año 1000, porque hay poblaciones que se mantuvieron totalmente aisladas, el caso de los aborígenes australianos, muchas poblaciones esquimales, poblaciones americanas
de Sudamérica, etc. O sea, así que esta es la progresión que termina produciendo ese aparente absurdo que mencionamos al inicio, ¿verdad? Pero ese aparente absurdo, que no es absurdo para nada, como ya dijimos, tiene una base completamente real y explicable. Porque partimos de dos cosas muy sencillas. Toda persona desciende de dos personas y nuestro árbol genealógico crece conforme nosotros nos vamos hacia atrás en el tiempo. Así que eso es precisamente lo que llamamos implexo genealógico, que es un término que cada vez se viene hablando más. Hace como 4 años, cuando primera vez hablamos en la Asociación de Genealogía e Historia sobre este tema, había alguna mención en las redes sociales, ahora se habla con mucha más frecuencia de esto. Esta es una progresión ascendente que muestra que en cada generación los ancestros de los que descendemos se multiplican por 2. Y repito, es importante recalcarlo, se basa en un axioma matemático que además es sumamente simple y en una ley biológica también simple y también incuestionable. Nadie desciende de una sola persona o de ninguna persona. Toda persona desciende de 2 personas. Todos descendemos de 2 seres, hombre y mujer. A este fenómeno, repito, se le llama implexo. El cálculo que muestra que algunos ancestros vivían en el año 1000 y que aparecen 2750 veces es, para nuestros efectos, la cifra más conservadora. En el tanto, al no descender de todos, esa cifra va a aumentar. Es conservador porque no considera las poblaciones aisladas, como ya dijimos hace un rato, y esas 2750 veces la población mundial en aquel momento provoca un hecho innegable, y es el hecho de que posiblemente todos nuestros ancestros en el año 1000 sean compartidos con una buena parte de nuestra gente que está más cercana. Nuestros amigos, nuestros vecinos, y no solamente en el caso nuestro en Costa Rica, nuestros vecinos en el norte, y los que están más al norte y los que están más al sur. Incluso la persona con la que compartimos nuestra vida. Lo único verdaderamente absurdo, llegando a este punto, lo constituye el hecho de que compartiendo todos nosotros, todos los seres humanos, compartiendo los mismos ancestros, y en una cantidad tan grande, a pesar de esto continúen subsistiendo ideas de prejuicio que una y otra vez son repetidas en el seno de las familias y enseñadas a los hijos para que las repitan a los nietos. De generación en generación, de una separatividad imaginaria que da pie a sentimientos de superioridad, algunas veces, de superioridad étnica, que ha producido aberraciones en las guerras, y respeto total de unas personas con otras personas. Y hay que recordar que cuando encontramos una ascendencia en línea directa con un antiguo famoso, que este es un hecho curioso que tiene que ver sobre todo con el cromosoma Y, citar por ejemplo Carlomagno. Pues resulta que si usted es descendiente de Carlomagno, eso no es algo especialmente raro. Es posible que el total de habitantes que haya en el planeta haya por lo menos 1000 millones de habitantes que también desciendan de Carlomagno. Porque hay algo bien curioso, y es que en las investigaciones, exámenes de ADN, los haplotipos cromosoma Y, que son los masculinos, tienden a ser más escasos que los haplotipos de ADN mitocondrial, que es el de mujer y mujer hacia atrás. Es decir, hubo varones que fueron muy exitosos al reproducirse, que llegaron a tener 100, 200 y hasta 500 hijos. Se habla de algunos que pudieron haber llegado a tener hasta 1000 hijos, ¿verdad? Así que igual sucedería con Guillermo el Conquistador, con Mahoma el Profeta, el rey Fernando X de Castilla, llamado el Sabio, etc. La primera lección que se deriva del implexo es que todos los seres humanos somos mucho más hermanos y cercanos de lo que muchas veces nosotros creemos o se nos ha llegado a contar en el seno de las familias, y que la fecha
que nos hermana no es tan lejana como a veces nosotros nos imaginamos. Nos imaginamos una época muy lejana, ya, no sé, 50,000 años atrás. Resulta que en el año 1000, las ciudades más pobladas de la Tierra, que es el año que estamos tomando nosotros como base, eran Constantinopla, el Imperio Romano de Oriente. Estamos hablando de aquellas ciudades de donde posiblemente provenga una buena parte de nuestros ancestros. El Califato de Córdoba, que tenía 450,000 habitantes. Kaifeng en China tenía 400,000. Angkor en Camboya tenía 200,000. Kioto en Japón tenía 175,000. Hablamos de las ciudades más pobladas del mundo. El Califato de Egipto, 135,000 personas. El Califato de Bagdad, 125,000. Nishapur en Persia, 125,000. Al-Asa en Arabia, 110,000. Patán en India, 100,000. La existencia del alto número de repetición de ancestros lleva a dos conclusiones tajantes. La posibilidad de que todos los habitantes actuales compartamos muchos ancestros y consecuentemente seamos familia. Y la posibilidad de ubicar en una determinada fecha un ancestro común del que desciendan todos los habitantes del planeta en este momento. Y que no es una fecha tan lejana como muchas veces nos hemos imaginado. Este es un ancestro común muy cercano en el tiempo. Se trata pues de aquella persona, una sola, de la cual todos los seres actuales descienden. ¿De dónde proviene esa persona? No podemos dar una respuesta unívoca. Se plantean 3 probables orígenes para aquel ancestro común a todos los Homo sapiens, sapiens actuales, que puede ser la migración magdaleniense del Paleolítico, que llegó a Europa unos 20,000 años atrás, o del Neolítico, procedente de Anatolia y de Oriente Medio, que llegó del sureste, o, y esto ha sido un aporte interesante de la tecnología que ha permitido descubrir aquellos, e identificar y separar aquellos marcadores genéticos del ADN más antiguo, del cromosoma Y, que se trata de los esteparios Yamna que llegaron de Oriente y que curiosamente parecen ser los más determinantes desde el punto de vista tecnológico. Fueron los inventores de la rueda y domesticaron los caballos, ambas y los animales de carga. Ambas cosas juntas produjeron un poderío militar enorme y una influencia avasalladora en toda Europa. No es nada descabellado pensar que los poderosos de la antigüedad provengan de esa línea, que por cierto, en España, un 75% del gen cromosoma Y corresponde a los esteparios Yamna. Así que esto unido al hecho de que los haplotipos o los haplogrupos cromosoma Y sean más escasos que los mitocondriales, repito, nos deja entrever y nos deja evidencia de que la mayor cantidad de varones muertos en batalla o cazando posiblemente fue compensado por el éxito reproductivo de algunos en particular. Hay hombres notables, como les dije, que llegaron a tener muchísimos hijos. Algunos han llegado a afirmar que todo el mundo en la Tierra desciende de alguien que vivió posiblemente durante la Edad de Oro de la Grecia, 1710-1674, o bien alrededor de 1336 a.C., es decir, tan reciente como el tiempo del reinado de Tutankamón en Egipto. Hay incluso algunos que plantean la curiosidad de que aquel ancestro común a todos los actuales hubiera sido contemporáneo de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, esta hipótesis, si bien es llamativa, no parece ser la más probable, dado que en el tiempo que se dieron las migraciones a las que hice referencia, son de mucho más atrás. Es una certeza matemática que esa persona existió, afirma Steve Olson, en un libro que ya tiene bastante tiempo, pero que fue muy importante en aquel momento, en 2002, se llama Cartografiando la Historia Humana, Mapping Human History. Traza la historia de la especie humana desde los orígenes en África y hace más de 100,000 años, o sea, estamos hablando de bastante tiempo atrás.
Sin embargo, es obligado notar que este libro fue escrito hace 18 años. Ya ha pasado bastante tiempo y ha habido desarrollo de tecnologías que han permitido determinar presencia de ADN, cromosoma Y, en las proporciones que acabo de decir con respecto a los esteparios Yamna. Este autor, para finalizar, es citado por un señor que se llama Pablo Briand en una página que tiene en internet, quien además transcribe la siguiente cita, que me voy a permitir compartir con ustedes. Es de Steve Olson en un artículo de la revista Nature. Dice, no importa el idioma que hablemos o el color de nuestra piel, compartimos los ancestros que plantaron arroz en las orillas del Yangtze, los que domesticaron los caballos en las estepas de Ucrania, los que cazaron perezosos gigantes en los bosques de Norte y Suramérica, y los que trabajaron para levantar la gran pirámide de Gizeh. Muchas gracias.